¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues este arroz ya se coció, como se diría, aunque cocinar el arroz para muchos es muy difícil. Así está resultando la cuestión de la reforma al Poder Judicial de la Federación, pero hoy dieron un paso muy, muy grande con el voto del ministro Pérez Dayán en contra de la corriente que encabeza la ministra Norma Piña, con lo cual los 8 votos que requerían como mayoría calificada para hacer sus triquiñuelas ahí en la Corte, pues ya no prosperaron este martes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio inicio ya al debate que se prolongó durante mucho tiempo sobre la invalidez parcial de la reforma del Poder Judicial que pretendía el ministro Carrancá. Bueno, esta propuesta de inconstitucionalidad en contra de dicha reforma había sido presentada por los partidos el PRI, el PAN y el Movimiento Ciudadano con motivo de una presunta inconstitucionalidad. No obstante, durante la sesión del debate en la Suprema Corte, en el Pleno de la Suprema Corte, este ministro Alberto Pérez Dayán ha emitido su voto en contra de la procedencia de esta impugnación, lo que ha llevado a una pérdida significativa de apoyo para invalidar la reforma, de manera que Norma Piña pierde la batalla, como la pierde la oposición representada precisamente por el PRI, PAN y PRD, porque el ministro Alberto Pérez Dayán justificó su voto en contra. Se suponía que era uno de los 8, pues los dejó en 7. Con esto ya no se obtiene la mayoría calificada, quedaron pues 7, solo 7 votos. Y pues al señalar que está en contra de que los partidos no pueden estar legitimados para presentar acciones de inconstitucionalidad en estos casos, fue así que durante su intervención Pérez Dayán lamentó que la reforma judicial interrumpa los proyectos de vida de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, pero advirtió que modificar el criterio para permitir que los partidos impugnen leyes que no sean electorales podría establecer un precedente problemático. O sea, siempre se ha sabido que los partidos políticos no pueden, ellos como instituciones de interés público, impugnar leyes. Entonces, invalidar la reforma judicial a partir de las acciones de inconstitucionalidad de los partidos políticos equivaldría a combatir la insensatez de la reforma judicial con una nueva insensatez, dijo el ministro, subrayando su postura sobre la falta de fundamento legal para este tipo de impugnaciones. Con el voto en contra pues, de este ministro Pérez Dayán, el Pleno de la Suprema Corte pues, no alcanza, como les decía, la mayoría calificada necesaria para invalidar la reforma judicial, ni siquiera de manera parcial. Se requerían, como les digo, también 8 votos para lograr dicha mayoría, y con la decisión de este ministro, el bloque a favor de la procedencia de las impugnaciones se redujo a tan solo 7 ministros. Esto significa que se queda a uno de alcanzar la cantidad necesaria para avanzar en la inconstitucionalidad, pero de todas formas, la ministra Norma Peña dice, pues nosotros vamos a seguir dando la batalla y vamos a ver si con 6 ministros podemos lograr la mayoría calificada. Bueno, no sabe de cuentas o qué argucias tiene ya en mente esta señora perversa, porque así está actuando de una forma perversa. Ahora, no nos sirvieron los 8 porque nos traicionó uno, nos quedamos en 7, pues vamos a ver si con 6 sí podemos. Entonces, si con 6 no pueden, pues vamos a ver si con 5. Y así, esta tipa está pero demente. Y por eso hay que explicar también el voto de las ministras que estaban desde el inicio de la sesión, como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. También anticiparon su voto en contra de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad, y su posición pues refuerza la idea de que la posibilidad de invalidar la reforma judicial es cada vez más lejana. Por eso digo, este arroz ya se coció, pues vamos a que se cueza bien, porque de otra manera no podremos descansar tranquilos la mayoría de los 60 millones de mexicanos que lucharon también junto con el presidente López Obrador por lograr el plan C para la reforma del Poder Judicial, cuando ya López Obrador había advertido al Poder Judicial
o había respondido a reporteros en su momento, pues nosotros no queremos ver la reforma del Poder Judicial, invitamos al Poder Judicial que haga ellos mismos hagan su reforma, que cambien las cosas, que eviten ya la corrupción, el nepotismo, los abadazos, etcétera, que ellos sean los que hagan la reforma, pues queden en camino libre. Si no lo hacen, tendremos nosotros que ir por esa cuestión a través del Poder Legislativo, de manera que la postura de este ministro Pérez Dayán significa una falta de apoyo suficiente para las impugnaciones, indicando que los cambios propuestos podrían permanecer vigentes, afectando a los procesos y funciones del Poder Judicial en el país. De acuerdo con el periódico Reforma, un voto clave en esta decisión fue precisamente la de este ministro, como lo hemos venido viendo, Alberto Pérez Dayán, quien reafirmó su postura de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe intervenir en reformas constitucionales porque no es su función. La Suprema Corte mantuvo la reforma judicial sin cambios, marcando entonces un precedente importante en la interpretación de su rol frente a modificaciones de carácter constitucional. Pero el debate va a continuar, no se ha cerrado, de manera que tendremos que estar al pendiente. Y en este tenor, la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, respondió a la Coparmex cuando le decían que le pedían a la doctora considerar las repercusiones económicas de la reforma del Poder Judicial, vuelta a las cuestiones de repercusiones económicas, el peso, no va a haber inversiones, no va a haber nada, todo su escándalo. Y dice la presidenta, ante estos cuestionamientos sobre posibles afectaciones en materia también de inversiones, pues llamó a la Coparmex, la presidenta, a cuestionar a la Corte, porque nada más me preguntan a mí, ¿no?, sobre la crisis que genera la discusión de amparos contra la reforma judicial. Entonces dice ella ante los reporteros, la doctora Sheinbaum, ¿por qué no le preguntan ustedes a la Corte? Les dice a los de la Coparmex, el presidente de la Coparmex, sobre esta decisión. ¿Por qué no le preguntan a los 8 ministros y si ya sopesaron su decisión? Bueno, esto fue antes de que se supiera que Pérez Dayán pues también estaría acompañando al bloque que está a favor de impulsar la reforma al Poder Judicial a fondo. Luego resalta otro caso, el de este diputado Pedro Aces, que no votó en la supremacía, en la cuestión de la supremacía constitucional, lo calificaban como que le habían hecho trampa. Entonces, más bien trampa por Morena en la votación de este concepto de la supremacía constitucional. Pues la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció debido a que el voto a favor del diputado Pedro Aces, quien se encontraba en Washington, pues ella dijo, tuvimos ya una reunión, investigamos bien el caso, por lo que efectivamente no estuvo en la sesión de San Lázaro, pero también Claudia Sheinbaum resaltó que en las actas que se ventilan al final de cada sesión no aparece el voto del diputado Pedro Aces y sin embargo, de todas formas, pues tuvieron ellos las 2/3 partes, la mayoría calificada. Lo que es oficial, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que es oficial son las actas finales y ahí no aparece el voto de este diputado Pedro Aces. Por otra parte, también criticó el nepotismo que existe en el Poder Judicial de la Federación y que incluso fue criticada por la organización Mexicanos contra la Corrupción. Imagínense la organización que comanda el junior tóxico Claudio X González. Desde su conferencia la presidenta leyó, dice que se lo encontró en redes sociales, yo creo, googleándole, leyó una parte del estudio que la misma organización Mexicanos contra la Corrupción había elaborado y presentó en el 2018 al Consejo de la Judicatura y a los propios ministros y le puso el poder familiar de la Federación en lugar del Poder Judicial de la Federación, pues le pusieron el poder familiar de la Federación, porque ahí en este estudio se evidenció el nepotismo al interior del Poder Judicial de la Federación, que era escandaloso. Resultó que dicho estudio mostró que en el Poder Judicial pues había muchos trabajadores con relaciones filiales como hijos, primos, esposos y hasta suegras y suegros de jueces, ministros y magistrados,
Y entonces, ¿dónde queda la defensa que hacen desde el Poder Judicial y otros sectores fachos del ala conservadora que dicen se va a romper la carrera judicial? Pues si era puro nepotismo lo que había y puros puestos a tipos y tipas que no estaban calificadas para ejercer realmente funciones de jueces, ni de ministros, ni magistrados, y ahí andaban con esta chamba que se les ofrecía mediante la vía del influyentismo y el nepotismo. Por otra parte, reitera nuevamente sobre el INE, la doctora Sheinbaum, no requieren, otra vez, dice, insiste, presupuesto tan oneroso. Pedían 7,000, luego lo elevaron a 13,000 y pico, y dice la doctora Sheinbaum, el INE no requiere un presupuesto tan oneroso para la organización de las elecciones extraordinarias del año próximo. ¿Por qué? Porque no habrá participación de partidos políticos, no habrá prerrogativas y por lo tanto no tendrán presupuesto. Entonces reiteró que no le puede costar tanto a la democracia del pueblo, sobre todo cuando existen formas de reducción de los costos. Luego respondió ya en otro caso, porque hoy fueron las elecciones en Estados Unidos, ya veremos cómo van las cosas, pero esto lo veremos después, pero sí respondió a Donald Trump en términos de las amenazas que le lanzó a la doctora Sheinbaum con aranceles. Entre estas amenazas, del candidato, quién sabe si será el presidente, pero pues ahí están las cosas peleadas. La presidenta Sheinbaum respondió de manera también contundente y de acuerdo con ella, buscará que se mantenga una buena relación con los Estados Unidos tras las elecciones para renovar la presidencia allá en el norte, y sin embargo resaltó que los tratados con Estados Unidos, tanto bilaterales como para todas las partes, pues digamos ahora como Estados Unidos, Canadá y México, pues ante esta situación no le preocupan las amenazas sobre el incremento de aranceles del 25% con las que hace escándalo Donald Trump. Pues esto esperamos todos que vaya a seguir así, pero a la hora de platicar, de sentarse a dialogar, pues las cosas pueden cambiar y mucho. Por último, les comento que la doctora Sheinbaum aseguró que ya el canciller Juan Ramón de la Fuente está en contacto con el embajador de España en México para poner a su disposición cualquier tipo de ayuda que soliciten fuera de las fricciones, de los encontronazos que ha habido, de que si el rey de España, Felipe VI, debe pedir perdón a México por las atrocidades cometidas durante la conquista, etcétera, que los han distanciado. Pues ella reitera que ante eso y por encima de eso, la solidaridad del pueblo mexicano con el pueblo español está por encima de todos, y ante el desastre en Valencia, España, pues la presidenta puso a disposición de cualquier país la experiencia mexicana a través de lo que se conoce en México. Nosotros lo conocemos muy bien como el plan de N3, donde el ejército mexicano ya es expertísimo en la atención y en el combate a los desastres naturales como este que ocurre ahora en España, en Valencia, y pone a su disposición, si así lo acepta el gobierno español, a los elementos del ejército que están incorporados con su gran experiencia en el plan de N3 para ayudar a las labores de auxilio a la población de Valencia, este sector español en Valencia, que según nos estamos enterando están siendo abandonados. Y con esto me despido, les doy las gracias. Después ya veremos, estaremos ventilando el asunto Estados Unidos, Kamala Harris o Donald Trump.